Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al canal Cápsulas Developer. En este video voy a explicar cómo crear columnas o campos obligatorios en una tabla utilizando el lenguaje SQL. Comenzamos. Como se puede apreciar acá en este ejemplo sintáctico de creación de tabla, si se fijan en la zona de la declaración de las columnas, específicamente en la primera columna, está la instrucción not null. Esta es la instrucción que provocaría que una columna o un campo se vuelva obligatorio. Es bastante sencillo. Cuando estamos definiendo la columna, después del tipo de dato, tenemos que agregar esta instrucción not null, o sea que no acepta valores nulos, no acepta que el campo quede vacío, sin datos. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las columnas? Las columnas que no tienen la instrucción not null estarían aceptando el ingreso de valores nulos, o sea, el usuario puede ingresar datos como también puede dejar el campo vacío sin el ingreso de ningún tipo de datos. Vamos a ver un ejemplo concreto en SQL. Acá podemos ver un código para crear una tabla, en este caso la tabla libro. Tiene un ID, tiene un título, una fecha de publicación y un campo de los comentarios del libro. Ahora, si quisiéramos obligar a que cada vez que el usuario, por ejemplo, tuviera que ingresar sí o sí el libro, el título y la fecha de publicación, debemos aplicar justamente la instrucción que se explicó anteriormente, not null. Esto va a provocar entonces que el ID del libro se vuelva obligatorio de ingresar. Lo mismo vamos a aplicar para el título y la fecha de publicación. ¿Qué quiere decir entonces que comentarios no tengan la instrucción not null? Significa que se vuelve opcional este campo. O sea, si el usuario quiere ingresar un comentario, si quiere no ingresa nada. Eso es todo, muy sencillo, como se puede ver acá, es bastante sencilla la forma de definir una columna obligatoria. Vamos a crear la tabla y veremos los resultados luego. Bien, ahí está la tabla creada. Vamos a hacer un refresh acá, aquí tenemos la tabla libro y ahora voy a insertar un dato para esta tabla. En este caso vamos a hacerlo de la manera correcta, un ID, vamos a definir acá un título para el libro, aprendiendo SQL, una fecha de publicación, supongamos el 12 de abril de 2018. Bien, y los comentarios los vamos a dejar sin nada, vacío. Este campo va a quedar vacío. Vamos a guardar en disco y como pueden notar acá, esto se grabó sin ningún problema. Ahora vamos a dejar vacío el ID o el título o la fecha de publicación. Ingresamos ahora a una nueva fila, pero no voy a ingresar ningún ID, tampoco título, tampoco fecha de publicación y unos comentarios acá, por ejemplo, buen libro. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa si yo intento grabar? Por lo visto no me está dejando. Si veo cuál es el problema acá en el log de errores o en el log de mensajes, dice se ha producido un error al guardar los cambios en la tabla. Ahí está el esquema, tabla libro. Si se fijan, dice acá el error específico, no se puede realizar una inserción null en. Ahí está el esquema, el libro y el ID libro. O sea, lo primero que está acá avisando o reclamando es el ID del libro. Entonces vamos a ingresar un ID, por ejemplo el 2. Ahora lo intento nuevamente y tampoco se puede. Bajamos y el sistema ahora nos dice
que ocurre lo mismo. No se puede realizar una inserción null en el esquema, el libro, título, dice acá. Claro, nosotros dejamos también este campo como not null. Vamos a definir un nombre, SQL avanzado. Intento grabar nuevamente y no pasa nada. Bajo para ver qué ocurre. Y mismo error, no se puede realizar una inserción null en, y ahora esto termina en la fecha de publicación. Y eso está correcto porque también este campo es not null, es obligatorio. Vamos a definir una. Ahora voy a dejar vacío este campo, el de los comentarios, no voy a dejar nada ahí, y voy a guardar en disco. Y ahora sí, me dejó guardar, a pesar de que haya dejado null el campo de los comentarios. ¿Por qué me dejó guardar el campo, dejar el campo nulo para los comentarios? Porque comentarios, si volvemos acá, no tiene la instrucción not null. No así el ID del libro, el título y la fecha de publicación. Comentarios en este caso sería un campo opcional y estas tres columnas o estos tres campos serían obligatorios. Bien, eso sería, como ven, bastante sencillo. Y esta es la forma más rápida de definir un campo obligatorio. Ahora, como aquí se genera una restricción, esto es importante destacar. Cuando uno define como not null un campo, se genera una restricción. Si vamos a la pestaña de restricciones, vamos a ver que tenemos 1, 2 y 3 restricciones. Acá se puede ver cuál es la condición: que el ID del libro no sea nulo, el título y la fecha de publicación. El tipo específico de esta restricción es check. Se crea por defecto. Ahora, este nombre, como pueden ver acá, que contiene letras, contiene números, un número correlativo, se puede cambiar también para tener una mejor visión y una mejor descripción de las restricciones que existen. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo, bastante sencillo. Voy a borrar acá la tabla y veremos un ejemplo sencillo para definirle un nombre a la restricción. No es obligatorio, pero en algunos casos nos ayuda un poco para entender el modelo y sus restricciones. Comenzamos por definir la instrucción constraint. Lo mismo que hicimos para el caso cuando creamos una clave primaria en el video anterior. Constraint, luego, como esto es un campo not null, esa sería como la restricción que estamos viendo de manera evidente. Vamos a definir acá NN. Bien, NN porque tenemos la palabra not y la palabra null. Bien, se comparten estas N. Luego viene por convención el nombre de la tabla. En este caso sería libro. Y luego tenemos que definir especificar acá cuál es la columna que sería not null o sería obligatoria. En este caso el ID del libro. Podemos poner acá ID del libro. Bien, o para no ser tan redundante o repetitivo con el nombre, podemos definirlo como ID. Bien, eso se puede definir en el equipo de trabajo también. Se puede discutir. Lo mismo lo aplicamos para el título y para la fecha de publicación. Mismo caso, mismo patrón, constraint. Me falta ahí una I. Constraint, como es not null, NN. Si fuera una clave primaria, PK, primary key. En este caso, not null, NN. Sería entonces tabla, y para este caso es el título. Lo mismo ahora para finalizar la fecha de publicación. Sería tabla libro. Recuerden poner NN al principio, buena práctica. Y el nombre de la columna. Y este not null, recuerden que debe ir al final, no al principio. Acá. Y como se puede ver aquí, tenemos
3 columnas con estas restricciones not null, pero ahora, a diferencia del ejemplo anterior, estamos definiendo nombres para el constraint. De esa manera nos va a quedar un poco más claro a qué se refieren o a qué apuntan las restricciones. Vamos a crear la tabla. Vamos a refrescar acá. Vemos la tabla libro, sus restricciones, y fíjense que acá tenemos ahora unos nombres específicos creados por nosotros. Esto nos genera una mejor visión del modelo y sus restricciones. Bien, pero insisto, esto es opcional. Ahora cuando uno lo visualiza en un diccionario de datos, sale más sencillo de leer. Bien, pero insisto, es opcional. Si no ponemos nada, el sistema se encargará de generar un valor automático. Ok, hasta aquí el video. Espero que les sea de utilidad y pronto nos volvemos a ver en otro video. Chau, chau.